Luffy ha liberado todo su potencial gracias a la quinta marcha, nombre que le ha dado la forma despertada de su Zoan. Efectivamente, su fruta del diablo ha resultado ser otra, la Hito Hito no Mi modelo Nika. La Gomu Gomu, es decir, la paramecia de la goma, fue un nombre inventado por el gobierno para ocultar su verdadera naturaleza. Esta fruta está basada en el dios del sol, pero entonces, ¿por qué Luffy es de goma? ¿Por qué no para de reír? ¿Y qué tiene que ver Joy Boy y los tambores en todo esto? ¿Este personaje del siglo vacío y Nika eran la misma persona? ¿Cuál es el origen de este dios? ¿Y el de su fruta? Hay muchas preguntas en el aire, pero con esta teoría pretendo encajar todas las piezas y resolver el misterio. El Gorosei reveló la verdad sobre la fruta de Luffy. Se trata de la Zoan del humano modelo mitológico Nika. El usuario obtiene un cuerpo de goma y combate de todas las formas que la imaginación le permita. Es el guerrero de la liberación. En su despertar, aparte del cuerpo de goma, obtiene una fuerza física impresionante y gran libertad. Se dice que es el poder más ridículo, haciendo hincapié en el verdadero significado de la palabra ridículo, es decir, que parece de broma. Como con esta forma gana mayor libertad, ya puede estirarse y moldearse como quiera. Su elasticidad ya no está limitada a las leyes físicas, así que al luchar vemos formas muy ridículas y divertidas. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué la fruta del dios del sol le da al usuario un cuerpo de goma? ¿Por qué Luffy adquiere esa apariencia con su quinta marcha? Para entenderlo, necesitáis estar atento a toda la información valiosa que voy a daros. Luffy es usuario de la Zoan del humano, modelo mitológico basado en el dios Nika. Nika es una onomatopeya que el autor de One Piece lleva usando durante todo el manga en Luffy cuando éste sonríe, por lo que podemos entender que Nika significa sonrisa. Hasta ahora, todas las Zoan mitológicas correspondían a un ser mitológico de alguna cultura de nuestro mundo real. Sin embargo, en un principio, la gente puede pensar que Nika ha sido la excepción, que este dios no tiene un equivalente en nuestro mundo, pero no es del todo así. Sí tiene un equivalente, de hecho tiene varios, por lo que para agruparlos a todos en uno, ha tenido que inventarse un nombre nuevo. Nika está basado en tres conceptos mitológicos: dios del sol, dios mono y Joy Boy. Empecemos con el primero, el sol como dios de las primeras civilizaciones. Es evidente que el sol es la primera figura que se empezó a adorar en el mundo, ya que era algo que podían ver y sentir pero no comprender. Podemos decir que es el dios más primitivo, el que representa el propio concepto de dios y al que adoran. Todas las culturas de nuestro mundo tenían un dios del sol, cada una lo llamaba de una forma distinta. En One Piece ya se demostró tanto con los Andians como con los gigantes de Elbaf que también adoraban al dios del sol. Un dios del sol sin personificar, solo como concepto. Cada uno podría adorarlo y visualizarlo a su manera. De hecho, los Andians creían que la serpiente Kashigami a la que le ofrecían sacrificios era la reencarnación del dios del sol. Por lo tanto, es trabajo de Oda personificar este dios, hacer que en alguna cultura del mundo de One Piece ciertas personas entendiesen que el guerrero de la liberación Nika fuese la personificación del dios del sol. Oda tenía que darle apariencia a este dios, a este guerrero de la liberación, y esto nos lleva al segundo concepto mitológico, el dios mono. Está más que claro que Luffy siempre ha guardado mucha relación con este animal. Oda siempre lo dijo, al igual que Goku, este personaje está basado en Sun Wukong, de la mitología china. Y por este motivo, vemos que en su quinta marcha obtiene algunos detalles que recuerdan mucho a este ser. Las cejas de Luffy se curvan en sus extremos interiores, siendo una referencia a la típica corona de Sun Wukong, que suele tener esta misma forma. Por otro lado, aunque es algo que ya nos estaba dejando caer con su cuarta marcha, Luffy obtiene un Hagoromo, es decir, esa especie de halo con forma de lazo que tiene a sus espaldas y pasa por debajo de sus brazos. Este elemento es común en algunas divinidades orientales, y a Sun Wukong se le suele representar con uno. La gracia de todo esto es que Sun Wukong guarda una pequeña relación con el concepto de dios del sol. Sun Wukong está basado en Hanuman, el dios mono del hinduismo, que precisamente estaba obsesionado con el sol. Luffy con su quinta marcha acaba realizando un ataque llamado Bajrangan. Esta palabra es la forma de llamar a Hanuman en sánscrito. Dicho de otra forma, es su otro nombre, Bajrang. De Hanuman se dice que sus cualidades e inteligencia inventiva no tiene límites, es decir, su imaginación no tiene límites, no hay reto que no pueda resolver con su imaginación. La quinta marcha le da a Luffy una mayor libertad para poder usar su imaginación en combate. A esto se refería el Gorosei con lo de que combate de todas las formas que la imaginación le permita.
Importante destacar que Hanuman también tenía el pelo de color blanco. La explicación de por qué Oda decidió utilizar el concepto de este dios para Luffy es muy evidente. Este dios tiene las características del típico protagonista de un shonen. El dios mono Hanuman simboliza la humildad, incorruptibilidad y amistad. Es la deidad india con mayor corazón. Siempre quiere proteger a sus amigos. Además, vivió apasionantes aventuras muy diferentes a lo habitual en su mitología. Con estas palabras parece que estoy describiendo al propio Luffy. Cumple perfectamente con el concepto de guerrero de la liberación. Y esto nos lleva al tercer dios en el que está basado Nika, el propio Joy Boy. Sí, algunos ya lo sabréis, pero otros no. Joy Boy no se lo ha inventado Oda. Joy Boy es un dios que existió en una cultura o religión de nuestro mundo, concretamente en el vudú haitiano, que se desarrolló en el país entre las comunidades afrohaitianas en medio del comercio atlántico de esclavos entre los siglos XVI y XIX. Precisamente esa era la clave, que fue una religión nacida entre los esclavos que tenían que aferrarse a cualquier esperanza. En el libro titulado como Enciclopedia de las cosas que nunca existieron, aparece una descripción de este dios que claramente os va a recordar a Luffy y Nika. Joy Boy, personaje antillano que personifica la necesidad humana de bailar, cantar y festejar. Parece probable que llegara al Caribe en uno de los primeros cargamentos de esclavos del África Occidental. Joy Boy siempre sonríe ante las flaquezas y preocupaciones de la humanidad, y cura todos los males haciendo sonar un ritmo irresistible en su tambor. Todo el que oye la música de Joy Boy siente deseos de cantar y bailar hasta haberse librado de sus penas. Como veis, este dios llamado Joy Boy, nacido de las creencias de los esclavos, es la inspiración total de Nika. Joy Boy siempre sonríe, al igual que Luffy. Tenía un tambor con un ritmo irresistible. Luffy en su forma Nika también tiene este tambor. Es su propio corazón que suena con un ritmo divertido. Joy Boy curaba todos los males alegrando a la gente. Luffy hace lo mismo, incluso a nosotros haciéndonos reír con sus bromas divertidas. Y sobre todo, lo más importante es la propia leyenda de Nika que Husku nos contó durante su batalla contra Jinbe. Cuando estaba en la prisión escuché una historia. En la antigüedad, los esclavos esperaban que algún día alguien los salvara. Creían que aparecería un guerrero legendario, Nika, el dios del sol. ¿Era real o un delirio? Un guerrero que hace reír a la gente y los libera del sufrimiento. Mi encarcelamiento me pareció eterno. Yo también acabé sucumbiendo a semejante leyenda tan extraña. Da igual quién fuera, quería que me salvaran. Si os fijáis, esta leyenda del mundo de One Piece es exactamente idéntica a la del dios Joy Boy del vudú haitiano. Nació de la misma forma, del sufrimiento y esperanza de los esclavos. Por lo tanto, la zoa mitológica de Nika, además del dios del sol personificado en el dios mono, también está basada en Joy Boy de la mitología haitiana, del panteón vudú. Y ahora que tenéis contexto de todo, es cuando podemos responder a las preguntas que nos hicimos al comienzo del vídeo. ¿Quién era Joy Boy en el mundo de One Piece? ¿Cuál es el origen de la Zoan de Nika? Pues Joy Boy era un chico alegre que vivió en el siglo vacío, y que, al igual que Luffy, comió la Zoan de Nika y la despertó. Este chico estuvo haciendo lo mismo que Luffy, liberar a la gente que estaba esclava en reinos opresores o invadidos por un opresor. Cuando Zunisha oye los latidos del corazón de Luffy en su forma Nika, recuerda a su amigo Joy Boy, ya que este también tenía esa fruta y escuchaba ese mismo ritmo parecido a un tambor. Por lo tanto, el Joy Boy del mundo de One Piece y Nika son dos cosas distintas. Joy Boy es el chico del siglo vacío que comió la fruta, y Nika es una leyenda, una creencia anterior, un dios nacido entre los esclavos que tenían fe de que alguien los salvaría algún día. Por lo tanto, al igual que otras zoan mitológicas, esa leyenda fue la base para crear un modelo mitológico de un dios guerrero. Esa fruta acabó en manos de Joy Boy, y acabó siendo, a ojos de la gente, la personificación de ese dios, el guerrero de la liberación que hacía reír a la gente y librarla de su sufrimiento. Sin embargo, el verdadero Nika nunca existió, solo era una creencia que se hizo realidad. Y es que aquí entra en juego la hipótesis de Vegapunk sobre el origen de las frutas del diablo. Este científico cree que estas frutas son, en su definición más simple y pura, una manifestación física de los deseos de la humanidad. Cada vez que un ser consciente expresa un deseo del tipo ojalá pudiese, se crea una fruta del diablo que brinda al usuario el poder expresado, haciendo que se pueda decir que los consumidores existen simultáneamente, tanto en el mundo real como en un plano dimensional imaginado por otra persona. Si os fijáis, esto sirve para explicar lo que ocurrió con la Zoan de Nika. Los esclavos tenían fe en un dios guerrero considerado como el dios del sol, que vendría a salvarlos y a hacerlos reír.
Como lo deseaban tanto, ese deseo se hizo realidad. Hubo una manifestación física de ese deseo de la humanidad y apareció la Zoan de Nika, una fruta que le otorga al usuario el poder de ser un guerrero a la vez que hacía reír a la gente. Esto suena un poco contradictorio. Es como cuando en algunos dibujitos le pides un deseo que no está muy bien definido a un genio de la lámpara, y te lo hace realidad de una forma que no te esperas. Una forma un poco ridícula. ¿Cómo creas a un dios guerrero que se supone que se tiene que encargar de luchar contra la esclavitud, una cosa muy seria, y que a la vez tiene que hacer reír a la gente? Pues aquí Oda, que es precisamente ese genio de la lámpara que concede esos deseos y peticiones de la humanidad en forma de frutas desde ese otro plano dimensional, se las apañó para combinar ambos conceptos e hizo que ese guerrero fuese de goma. ¿Por qué? Pues porque la goma es divertida, así a la vez que lucha también hace reír a la gente, incluso a nosotros. Esto ya nos lo dijo Oda hace mucho tiempo en 2 ocasiones. Un fan le preguntó que por qué hizo a Luffy un hombre de goma, y Oda respondió lo siguiente: porque es el que más bromea de todos, no me gustan los personajes serios. Aunque las batallas sean serias, me gusta seguir introduciendo bromas, me gusta ver a Luffy estirando los brazos y las piernas. Insinúa que ese es el propósito de su fruta del diablo, y no le faltaba razón. La Zoan de Nika tenía como requisito darte poderes para luchar a la vez que hacer reír. En otra entrevista le preguntan a Oda por qué decidió convertir a Luffy en un usuario de una fruta aparentemente tan débil como la Gomu Gomu, y Oda respondió: la respuesta es simple, utilicé la habilidad más ridícula. Si el protagonista fuera el típico tipo fuerte, dudo que pudiera seguir con esto durante tanto tiempo. No importa lo seria que se vuelva la historia, Luffy está ahí para estirarse e inflarse. Siempre me da una oportunidad de hacer el tonto por ahí. Y ahora que tenéis todo esto presente y viendo que Oda está rompiendo un poco la cuarta pared, ¿por qué entre tantas posibles ideas ridículas se quedó con la goma? Pues porque le venía perfecta si quería hacer que Luffy estuviese basado en un personaje de dibujitos animados, los cuales son divertidos y sirven para hacer reír. Con su quinta marcha lo hace aún más evidente. Sus peleas son peleas basadas en dibujitos animados para hacernos reír con sus exageraciones e imaginación sin límites. Digamos que tiene el poder de los dibujitos animados dentro de un mundo que ya es un dibujito animado para nosotros. De hecho, el propio Kaido insinúa que Luffy parece sacado de una historieta o tira cómica. Luffy es de goma porque su fruta destinada a luchar y a hacer reír está inspirada en los dibujitos animados. El autor de One Piece lo confirmó en una entrevista. Pero, ¿por qué una fruta basada en este tipo de dibujitos hace que el usuario adquiera un cuerpo de goma? Pues esto tiene una explicación súper interesante. Los primeros dibujitos animados a mano nacieron a partir del concepto de animación rubber hose, es decir, animación de manguera de goma. En la década de 1920, la animación era un fenómeno nuevo, no había animadores experimentados, sin embargo, había artistas hábiles trabajando en periódicos, creando historietas en un momento en el que incluso estas eran relativamente nuevas. Muchos de estos artistas se quedaron fascinados con la presentación de dibujitos en movimiento, y los vieron como nuevas posibilidades para usar sus habilidades en algo que les pareció más emocionante que las tiras cómicas de los periódicos. Para crear la ilusión de movimiento, los ilustradores tuvieron que llegar a un equilibrio donde los personajes eran menos complejos, más simples y sencillos de dibujar, pero a la vez lo suficientemente vivos y dinámicos. Esto dio lugar al estilo rubber hose. La animación de manguera de goma consiste en hacer que los personajes se muevan como si tuviesen extremidades de goma, lo que los hace ser más fluidos y divertidos con sus acciones. Tenemos como claros ejemplos a Popeye el Marino, los Looney Tunes y sobre todo la más importante para Oda, y de la que él mismo ha confirmado que se ha inspirado para Luffy, Tom y Jerry. Todos estos personajes se pelean y hacen trastadas con sus cuerpos de goma para hacernos reír. Digo que tienen cuerpos de goma porque los animadores los dibujaban como si así fuese. Por este motivo, la Zoan de Nika hace que el usuario adquiera un cuerpo de goma, porque es la representación física de este tipo de dibujitos. Es decir, si de repente apareciesen en el mundo real, deberían ser de goma para que pudieran moverse así. Así que, de igual forma, para justificar los poderes de Luffy en su mundo real, su cuerpo debía ser de goma. Luffy ya nos estaba dejando caer desde hace mucho su inspiración en dibujitos como Tom y Jerry. Os pongo como ejemplo su tercera marcha. Así que, por culpa del creador de las frutas del diablo, que en su última instancia es el propio Oda, cumplió el deseo de los esclavos y les dio al guerrero de la liberación, el dios del sol Nika, pero que a su vez tiene el poder más ridículo de todos, ser de goma. Sus latidos del corazón representan los tambores de la leyenda de Nika y suenan con un ritmo divertido
divertido que hace estar alegre al usuario. Los esclavos tenían como imagen mental de su salvador Nika a un guerrero que a su vez llevaba tambores, pues la forma que ha tenido Oda de hacer eso realidad ha sido que su corazón representase esos tambores, los tambores de la liberación. Cualquier esclavo que escuche ese ritmo de tambores puede estar tranquilo, pues significa que el guerrero de la liberación ha llegado, los librará de todo sufrimiento y los hará reír, cantar y festejar, precisamente lo que Luffy está haciendo con todo el mundo. Y hasta aquí llega la teoría. Además, con este vídeo habéis tenido una pequeña introducción de lo que ocurrió en el siglo vacío, ya que estoy seguro que va a estar basado precisamente en esa leyenda de Joy Boy y los esclavos. Más adelante culminaré mi teoría general contando en detalle qué ocurrió exactamente, teoría que está muy ligada a la creación de las frutas del diablo desde esa parte aparentemente más fantástica y en la que hoy no he podido profundizar. Así que si queréis conocerla, suscribíos al canal y por supuesto dadle like a este vídeo. Si comentáis qué os ha parecido, también ayudará al algoritmo. Además, os recuerdo que estoy sorteando 3 katanas de Zoro, tenéis todos los detalles en la descripción. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.